¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a analizar lo que es el ángulo formado entre dos vectores que se va a representar con la letra griega delta. Prácticamente esta es una aplicación del producto punto de vectores, el producto escalar. Para el ejemplo vamos a necesitar un vector f, en este caso con coordenadas rectangulares y coordenadas polares respectivamente. Asimismo vamos a necesitar un vector g en coordenadas rectangulares y coordenadas polares respectivamente. Para obtener el ángulo, prácticamente en GeoGebra simplemente utilizamos la opción ángulo y automáticamente tenemos la abertura del ángulo o el ángulo formado entre esos dos vectores. Podemos observar, tenemos el ángulo formado entre el vector f y el vector g. Siempre hay que considerar el ángulo de menor abertura. Entonces, al momento de generar su abertura, siempre va a ser la de menor medida, ¿no? Miren, entonces ahí podemos observar el ángulo formado entre dos vectores. De igual manera podemos aplicar la fórmula para el ángulo formado entre dos vectores que parte desde el producto punto entre el vector f y el vector g, que es igual a la multiplicación de los módulos por el coseno del ángulo formado entre los mismos. De allí podemos analizar que el producto punto equivale a la multiplicación entre las componentes de las abscisas más las componentes de las ordenadas. Luego podemos despejar, vamos a despejar el coseno del ángulo formado entre dos vectores, entre el vector f y g, es igual a la suma entre las multiplicaciones de las componentes en x y en y respectivamente de ambos vectores, dividido para la multiplicación de los módulos de estos vectores. Luego despejamos el ángulo, pasaría como coseno a la menos 1 al segundo miembro. Reemplazamos los datos. En este caso tenemos la componente en x del vector f es menos 14,03 por la componente en x del vector g, que es menos 10, más la componente en y del vector f, que es 9,95 newtons, por la componente en y del vector g, que sería menos 4 newtons, dividido para los módulos de cada uno de los vectores. En este caso tenemos para f 17,2 newtons y para g tenemos 10,71 newtons. Y el resultado equivale a 57,14 grados. Ese es el ángulo formado entre dos vectores. Podemos utilizar la animación. En este caso podemos verificar que equivale al ángulo menor. ¿Sí? Entonces ahí podemos verificar, ¿no? Directamente. De igual manera podemos realizar, voy a abrir una ventana nueva de GeoGebra para realizar un ejercicio desde cero. Podemos ubicar un vector. Ubico el vector b en la barra de entradas, abro paréntesis, ubico los parámetros a, b, selecciono y me va a permitir realizar un deslizador. Entonces ahí tengo el deslizador para un vector, ¿no? Para un vector, ¿sí? Y puedo generar otro vector, un vector u, con sus
parámetros C, D, automáticamente me refleja para la realización o la creación de dos deslizadores. En este caso tenemos para el otro vector, miren, entonces puedo ubicar de diferente color los vectores. Voy a seleccionar el vector rojo y un vector de color verde. Entonces ahí podemos observar los dos vectores que con la opción de ángulo directamente nos aparece el ángulo formado, que sería 57,41. Tenemos el ángulo formado. Obviamente, para que nos refleje un dato verídico podemos cambiar. Debemos realizar en propiedades del ángulo el intervalo, que sería de 0 a 180 grados, para que me permita analizar el ángulo menor, ¿no? O a su vez el coseno del menor ángulo. ¿Sí? Mira, entonces ahí tenemos el ángulo de menor abertura. Mire cómo cambia su abertura. También podemos renombrar este ángulo. Podemos considerar como la letra griega delta. Y también podemos ubicar subíndices para indicar que va a ser acerca de un vector A y de un vector B. Entonces automáticamente tenemos, ¿no? Por lo tanto podemos visualizar el ángulo formado por los dos vectores, el de color verde y el de color rojo, de forma geométrica. De igual manera, ¿no? Aplicando las fórmulas, obviamente podemos llegar a obtener nuestro mismo valor. De antemano agradezco por su atención y espero que el video haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.